cuéntame, ¿cuánto tiempo te tomó también seguirle el rastro a todo lo que mueven los parlamentarios andinos? Creo que ha sido aleccionador. En los próximos comicios vamos a tener que volver a elegir a parlamentarios andinos, ¿no? ¿Cómo estás, Santiago? Así es. Ha tomado un tiempo, unas semanas. Básicamente lo que hicimos fue sacar cuentas, ¿no? Pedimos por acceso a la información pública, básicamente todas las rendiciones de viáticos y los viajes y todas las autorizaciones, revisar acuerdos de mesa directiva para finalmente hacer un balance, que era lo importante de esta nota, ¿no? Entonces, tomó unas 2, 3 semanas en las que finalmente hay que tabular documento por documento para hacer todos estos resultados globales, ¿no? Que son $70.000 en el caso de Gustavo Pacheco, 45 viajes, solo hasta marzo del 2025, ¿no? Claro, o sea, esto probablemente ha continuado en la medida que el corte lo hiciste allí y ya estamos cerrando agosto. Ahora, Renzo, finalmente también me pareció una característica del reportaje la poca transparencia que mostraron estos parlamentarios que no te quisieron atender, que no quisieron entrar en una situación de estación de preguntas contigo, de responderte, de reflexionar sobre su función, ¿no? ¿Cómo tomas eso? Y también, no sé, cuánto te costó abordar a los parlamentarios? Creo que al vuelo conseguiste alguna respuesta de Leslie Lazo, pero ¿cómo fue esta parte de la investigación también? Sí, mira, yo creo que es básicamente que ellos están tan acostumbrados a pasar desapercibidos que no lo toman en serio a que un periodista quiera entrevistarlos, ¿no? Piensan que no van a hacer un ajuste de cuentas, digamos, la prensa sobre sus rendiciones a este nivel, es lo más probable, ¿no? Entonces, yo me comuniqué con los 5 parlamentarios, si bien en algunos hubo disposición, en otros no hubo disposición para atenderme, finalmente ninguno me atendió, ¿no? Por más que les pedí, en todo caso, que me pudieran poner un vocero, por último, ¿no? Entonces tuve que apelar a cruzarme literalmente a Leslie Lazo en la calle, tuve que apelar a encontrarme a un asesor del Parlamento Andino como era el señor Velázquez Quesquén, porque todos alegaban tener una agenda muy ocupada y que finalmente esta semana ellos tienen que ir a Colombia a una nueva sesión. Entonces, ante la indisposición, pues finalmente no sabemos qué es lo que ellos consideran que es valioso para la ciudadanía, ¿no? Ujú. Ahora, claro, y cuando vemos poca transparencia, también hay una agenda que la gente no conoce, la gente no sabe ni las funciones del Parlamento andino, ni quiénes lo integran, pero es algo por lo que votamos todos los peruanos. Me pareció interesante también ver cómo se había ido incrementando en este quinquenio el número de plazas de trabajo que tenían los parlamentarios andinos. Cuéntame un poco esos números. Sí, mira, eso empezó a través de una revisión de los acuerdos de mesa directiva del Congreso de la República, que finalmente es la sede administrativa del Parlamento. Digamos, todos los gastos de la representación peruana del Parlamento andino se financian con cargo al Ujú. Congreso. Entonces, tras revisar, empezamos que el Parlamento andino empezó con 36 trabajadores y que legislatura tras legislatura fue aumentando con motivo de asumir, digamos, presidencias de comisiones en el Parlamento andino. Por ejemplo, un parlamentario fue nombrado presidente de la Comisión de Futuros, me parece que hay una comisión, pues a través de ese nombramiento pidió a la mesa directiva del Congreso más plazas laborales. Y efectivamente le accedieron y le terminan dando 3 asesores más por ese encargo. Y así, conforme fueron asumiendo comisiones, durante la legislatura 2023-2024 se llega a 59 trabajadores en total y durante la última legislatura 24-25 la cifra se redujo ligeramente a 49, pero lo más probable es que durante esta legislatura se mantenga su aumento. No hay una tendencia a la baja, digamos, clara. Claro, y no es que haya aumentado el número de parlamentarios, ¿no? El número de parlamentarios siempre se cifra en, son 4, 5 los parlamentarios que tenemos, ¿no? Y vamos a elegir a 5 más en el 2026. Conversaste también con algunos ciudadanos. ¿Qué conclusión sacas de la percepción que tiene el peruano de a pie, la peruana de a pie con el Parlamento andino?
Bueno, la conclusión es que nuestra hipótesis no es casualidad, ¿no? Realmente nadie sabe cuál es la utilidad de tener 5 parlamentarios andinos, ¿no? Y lo peor de este caso es que, como tú bien dices, esos mismos ciudadanos que no saben para qué funciona el Parlamento andino, pues van a tener que ir a las urnas para elegir 5 más de nuevo. Y esta figura, como bien lo menciona José Carlos Requena en la nota, se convierte en una suerte de beca. Parecen unos congresistas VIP donde tienen la facultad de viajar, ganar dinero, seguridad del Estado, seguros, asesores, y nadie les reclama nada. Una suerte de congresista en la sombra en donde nunca hay un faro de luz sobre tus actividades, ¿no? Ajá. Y políticamente también la poca trascendencia, ¿no? Digamos, no hay una agenda política que ni siquiera pueda ser de utilidad para los intereses del país. O sea, la verdad es que el Parlamento andino parece, al menos la representación peruana de parlamentarios andinos, parecen estar en debe con una ciudadanía que los puso en esos cargos y los hizo viajar por el mundo, ¿no? Los hizo hacer turismo de primera clase, porque claro, hoteles 5 estrellas, restaurantes famosos. Renzo, ¿te parece si repasamos los proyectos, digamos, las leyes, los proyectos impulsados desde el Parlamento andino, lo que se aprobó? Tenemos esta información que ha sido mostrando, digamos, como complemento del reportaje y quiero ponerla en pantalla ahora. A ver, ahí están, ¿no? Las normas aprobadas por el Parlamento andino. Muchas enfocadas en el tema turístico, gastronómico, por ejemplo, allí declarar a la montaña de 7 colores referente paisajístico de la región. Pero esto ¿tiene alguna vinculación legal? ¿Tiene alguna implicancia? ¿Significa más presupuesto? ¿Cómo lo ves, Renzo? Vamos comentando ahí uno por uno. Sí, mira, nosotros destacamos las que nos parecieron un poco más, digamos, entre extravagantes y sin sentido, porque finalmente estas normas no sirven de nada, no impulsan nada, no ayudan en nada a declarar, ¿no? Como siempre, la paradoja de las normas declarativas es que su sentido aún no se sigue entendiendo, ¿no? Ahora, lo cierto es que, digamos, el Parlamento andinos, la principal norma que aprueban se llaman marcos normativos, que son una suerte de legislaciones que buscan que los 4 o 5 países que pertenecen al Parlamento andino pues la apliquen en su país. Ahora, ¿cuál es el gran problema? Que estas normas no son vinculantes, ¿no? Entonces, Ajá, digamos, cada país es libre de elegir si quiere o no quiere aplicarla. Pero lo que sí, en todo caso, hemos elegido acá es lo declarativo, ¿no? Por claro. ejemplo, saludar a Ecuador por ser el único país en clasificar a Qatar 2022 o a Marruecos. ¿Cuál es el sentido de estas normas? Yo me pregunto, ¿no? Sobre todo a Marruecos, ¿no? Porque que no tiene nada que ver con la comunidad andina, pero claro. Tiene el em, rol de país observador, perdón, Santiago, ok. pero finalmente uno se pregunta, ¿tiene sentido hacer esto? Ahora, condecoraron a Eduardo Salguana y tú en la nota dejabas entrever que, claro, en la gestión de Salguana también había crecido esa planilla de trabajadores del Parlamento andino, ¿no? Como un gracias, congresista Salguana, Exacto. ¿no? Exacto, o sea, si uno revisa, Salguana también aprobó acuerdos de mesa directiva que favorecen al Parlamento andino. Ajá. Entonces, uno se cuestiona si finalmente hay un conflicto de interés, que es lo que realmente parece haber sucedido, ¿no? Oye, y mira, claro, le dieron la condecoración Simón Bolívar a Salguana y también a los Jarcas. No, o sea, digamos, ahí los Jarcas son de una talla importante, ¿no? Se quedaron, Y bueno, hay, mira la, y la hay más, y hay condecoración. más. O sea, la condecoración Simón Bolívar la ha recibido Carlos Vives, Mario Ok, Vargas Llosa, o por lo menos no sé si la habrán recibido, pero claro. han aprobado resoluciones Pero en las que se le otorgan, ¿no? ajá, pero un carácter simbólico, ¿no? Un carácter declarativo, un carácter absolutamente protocolar, ¿no? Yo creo que, Renzo, dejamos abierta la invitación para poder tener un intercambio con algún parlamentario andino, ¿no? Para que nos digan, oye, cómo finalmente eso también puede mejorarse y llevarse más a la ciudadanía, o en todo caso, ¿qué hacemos como país, ¿no? Si el país quiere ir cortando, digamos, fueros o foros donde, como lo de la CIDH, que en el Congreso dicen salgámonos de la CIDH, con argumentos similares alguien podría decir, oye, ¿por qué no nos salimos del Parlamento andino, ¿no? Que están declarando el tema más gastronómico y turístico. Entiendo que no es negativo, pero
definitivamente se han dado la gran vida a los parlamentarios, Renzo, ha quedado eso claro en tu reportaje. Así es, Santiago. O sea, en momentos en donde muchos candidatos hablan de la eficiencia en el Estado, ¿no? De reducir ministerios, incluso hay ideas que aparecen por allí. Habría que plantearse realmente si el Parlamento andino, incluso como bloque de integración, ha crecido, ¿no? Porque evidentemente hay organismos o entes multilaterales a los que sí nos aspiraríamos integrar, como la OCDE, entre otros, que finalmente tienen potencia, ¿no? Pero el bloque andino Ujú. realmente ha tenido éxito. Está muy Habría que complicada plantearse esa, esa ¿no? pregunta, Y ¿no? esa es una pregunta, Renzo. Si acepta una entrevista un parlamentario andino acá, te vienes para conversar, para entender. ¿Ah? Felicitaciones, amigo, por el reportaje. Siempre ahí atento a tus notas en Punto Final. Un abrazo. Gracias, Santi. Un abrazo.